Amunyega wakote amunyega Gaba fonasa Ayandu hagari fona numa amunyega Gaba fonasa Aruma hanuma amunyega Gaba fonasa Adiga hawa amunyega Agenda kwati wayo nago Ruhabagarito Kigari nago Wakia mesa Apeni dire Wagapure Matega wape Hola, buenos días, muy divinafi. Good morning, tiang hagur. Aba bagi honsung gria, hagaba bali walume, hagaba hadi walau guye dimas. Cada guye dimas sedli da disi hati, humo biamilu disi vid. Aba luchi mabri ona hoya ya tida ya dise tomale liwagia, tida ya boyano. Hari guagua, Sigala, Gumaga, Sugabio, Lagaira Fedro, son leído bien Hagambawa. Y fue Hego Guagua, quien lo meriga, Alundo, Nina Hagambawa, Tidague. Dice tomar la letra que tuning, Tidague, Facebook Live, Tibu Libro. Mamá, diga una joya que te más, que no balaji me huya. Auya tibo huya lubang laruga auya gua tibo huya lubang laruga kay na batemo lahi bihe huya ya binafito lidani haliye huya lidani huya gwento lida hadio dizi hati lidani haliye huya ese ya gamu iguala kate gibe ti hasasi lida le hamoga lidani da gibe el yasasi lida hamo lidani rumo lo batikate le wakuti hagwenle sans igual akate la do adiga gwan la lilana ubo abala la nyawa wasamina lunga wabela wichu gudruma de timal lon mu alen ilbe veredera wayano halo cambio climático gwenle kala wogo amuga lebi baisungi chocho tele wada lidambo wagaira cambio climático. Es un tema del momento, es un tema del acontecer mundial sobre el impacto del cambio climático en las comunidades, sobre todo las nuestras. Aquí en Limón hemos visto en forma abierta y en forma también sorprendente el efecto del cambio climático. Esta situación de la orilla de los ríos, el desbordamiento de los ríos, el asolvamiento de los ríos y también el laguba Zumbi Duna, Lelau Duna, ese es producto del cambio climático. Tenemos que conocer esto, que es un proceso que va creciendo en el planeta Tierra. Hay muchos efectos que nos generan el cambio climático, es importante conocerlo. Y mosu asumo de unica kati lanya adigo mali be sumri kati le lo wachi ha bui inyebu duno wu y barana holi don bui son uma o ludi son inyebu le lidon hamuga bui le ingule le bago duna aba la nyawa han lugar be le bago duna la hamu lubuito sunti kati le mosu atubu de uni gunya de marzo, guayano habló cambio climático. Ese es el tema del momento. Los países, uno de los países vulnerables que están, como dice Honduras, es uno de los países más afectados por el calentamiento global. La fuerte lluvia, las inundaciones, el calor excesivo, así como los bruscos cambios del clima, se sienten con mayor intensidad en Honduras. O sea, de que Guagaira, Honduras, Sandiwa Timati, luego las de Jamuga, las de Mua. Calentamiento global, es importante que conozcamos que Honduras, nuestro país, es uno de los países vulnerables. Pues queremos darle la
más cordial bienvenida a Miguel Álvarez, que está también conectado con nosotros a través de la línea telefónica. Mosugen Hamuga Wagamu ni Lisamina Locate Leiba Yara Lida Wagaira. Kala Wadigo Luga Bela Wasefu ni Mua Lenil Beveredera. Kala Wadigo Digo Malibe. Kabala Wadigo Luba Wiluma Luba Wagum. Kabala Wadigo Lu Sefru ni Umale Ni Wabay. Wasefu ni Mua Lenil Wabay. Mosti. Tenemos que saber, tenemos que concientizarnos sobre la acción que vamos a desarrollar para proteger al planeta Tierra, el planeta en que nosotros vivimos, porque cada vez el clima nos cobra factura, nos pasa la factura y es dolorosa la factura que pasa. Estamos viendo a través de los medios de comunicación en Tegucigalpa cómo los ríos se desbordan, cómo la tierra se hunde, cómo los cerros se derrumban. Eso es producto del cambio climático, nos está haciendo daño, nos está afectando y muchas veces no conocemos las causas de estos fenómenos. Miguel, Buitbinafe. Buitbinafe, no son de limón, Hawaii, que en lugar de la Guayumaja, Catey, Guayumaha, y una Guayumaha, ahí no Guayumaha, Catey, le submitilo, que limona. Memegi ibe kuba itikate lu tele no honwa mamu ame ina ni lu me so tika ba fu pat ida so di more le ne di more chilu wati ne di more le loti wai ni kai le au ba ge la muga wa fa ni wa ba ge la mo fa ni wa ga ye wa bu ge la mo fa ni ate le loti sud ni la wo fun wa ge le le na y me guacho que gris le va a ver el título casualmente si le uno tiene información no este calentamiento global la acción de todo el problema que está surgiendo en el globo terráqueo. En la madrugada hubo un sismo de 5.9 en Haití y hay una pequeña ruptura en esta vaina y posiblemente también haya tsunami. No hemos subido las imágenes al aire porque bueno, ha habido, sabemos que hace unos cuantos años se dio ese problema en Haití y entonces vamos a ver cómo subir las imágenes dentro de un par de minutos para que la gente se den cuenta, así como ya creo que en la mañana o la madrugada fue que pasó esto ahí en Haití. Entonces es importante de concientizar, lo que yo decía algo de lo que vimos ayer en las redes y en los medios, de lo que estaba pasando en Tegucigalpa, como la basura que la misma gente habían metido en la alcantarilla, salieron de ahí, pues va a meterse a su casa para poder hacer lo que tiene que hacer, porque la madre naturaleza es algo casi perfecta, nadie juega con el agua, nadie juega con el fuego, nadie juega con el viento. Entonces, definitivamente, compadre Miguel, justamente tenemos acá esta información sobre países afectados por el terremoto de magnitud 5.9 en la escala de Richter. Eso afectó la República Dominicana, Haití, las Islas Turcas y Caicos, a 19 kilómetros de país ese es en Haití. Afectó a Haití también el punto, o sea que el epicentro del terremoto fue justamente al oeste de Haití, en las Islas Turcas y Caicos. Ahí pues afectó República Dominicana y parte de la zona de Cuba también, en la provincia del oriente de Cuba, también la magnitud de este terremoto. Y pues se alcanzó alcanzó 5.9 en la escala de Richter. Eso es lo que tenemos acá en nuestro monitor en estos momentos. Pero queremos decirles también a nuestra población que Honduras es uno de los países más afectados por el calentamiento global. De acuerdo a esta nota que tenemos acá en nuestro poder, expertos destacaron que en Honduras los esfuerzos de los países de América frente a los efectos del cambio climático, y aseguraron que Centroamérica es la región más afectada por los embates de la naturaleza. Es que lo estamos viendo.
Wenhi huele, sagtima la musula, huya huyuti, inyu aduna, lida muisun, sigala tima, y yara sigala, y gumaga, la guerra feduru, y ya tiwento, gabara la sucia. Dice aquí que América es una de las regiones más afectadas en las actividades que hace sobre el desafío del cambio climático, indicó el director del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, Marco Régida Silva, es un brasileño. Perdón. Dijo además que cree que América alcanzará las metas de acuerdo con países sobre el cambio climático suscrito en el año 2015 por 193 estados. Los acuerdos alcanzados en la cumbre del clima de París, eso fue en Francia, en el 2015, fijaron un aumento máximo de la temperatura del planeta en 2100 de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. La fuerte lluvia, las inundaciones, el calor excesivo, así como los bruscos cambios del clima, son algunas manifestaciones derivadas del calentamiento del planeta, según Da Silva, quien señaló que estos fenómenos están ocurriendo con más fuerza y mayor prolongación. O sea, de que el fenómeno de las lluvias, de la caída de las lluvias se prolonga más del tiempo, y también la calor, en la época del verano también se prolonga más del tiempo. Entonces los efectos en los ecosistemas están haciendo que sea más difícil una recuperación más rápida. Entonces estamos en un ciclo donde los efectos están siendo muy negativos y más difícil para tener una recuperación. Se explicó el experto previo a la participación en Tegucigalpa de un foro sobre desafíos de los cambios globales y climáticos. Pues destacó que los gobiernos están haciendo esfuerzos máximos en línea con los compromisos de Acuerdo de París para alcanzar una transición para tecnologías verdes y para que las poblaciones tengan más conocimiento sobre el efecto del cambio climático. Cuando habla de tecnologías verdes es que es importante establecer programas para sembrar árboles o reforestar el país. Eso es importante. Lugar a bailar listicho con oxígeno lumua. Dice que Da Silva enfatizó que en Centroamérica es una de las regiones más afectadas por los cambios los efectos del cambio climático, lo que se agranda con factores ambientales locales como la deforestación, por lo que los desafíos de los países centroamericanos son difíciles. O sea, de que en Centroamérica, donde nosotros vivimos, es la región que tiene mayor impacto el cambio climático en toda América. Los gobiernos tienen la obligación de llegar a las metas del Acuerdo de París y creo que están haciendo los esfuerzos máximos para lograrlo, añadió. Y realmente en el país no se está haciendo cosas importantes, cosas relevantes para detener el calentamiento global. Amigo Tinicat, luego tilcate la dili liga buribo, la dili hamuga la dili no. Luego la diga agua chija cate, agua diga cate, agua. Seguimos todavía contaminando nuestro planeta con emisión de gases que contaminan de alguna manera nuestra atmósfera, y esto pues esto afecta porque quizás no lo vemos en nuestro de inmediato, pero cobra factura después. Esas inundaciones que se dan, el derrumbe que se dan, y eso son las causas del cambio climático. Y no hacemos muchas veces nada. Dice la basura, ¿qué produce? ¿Cuál es causa del cambio climático? Queremos hablar un poquito sobre el tratamiento de la basura, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene para nosotros el no saber manejar la cuestión de la basura? ¿La basura qué produce? ¿Causa el cambio climático? Bueno, vamos a conocer la relación de biogás con el cambio climático. ¿Es pertinente o región de la... Bueno, vamos a ver. La basura que produce causa el cambio climático. Los rellenos sanitarios son los sitios en que se depositan los residuos sólidos, que es la basura que generamos de nuestras actividades productivas y de consumo.
En estos sitios, aunque tienen el objetivo de minimizar el impacto ambiental por la descomposición de los residuos orgánicos, se produce biogás, o sea que produce biogás. El biogás es una mezcla de gases productos de bacterias durante la descomposición de los residuos orgánicos, aquellos que se derivan de las plantas y animales. Cuando no hay presencia de oxígeno, está compuesto principalmente por un 40 a 70% de metano, en un 30 a 60% de dióxido de carbono y otros constituyentes minoritarios como el hidrógeno y nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, que conforma de un 5 al 10% del biogás. El biogás y el calentamiento global. ¿Qué impacto tiene el biogás en el calentamiento global? Eso es importante. Estamos haciendo un poquito de contexto de esta información. O sea, de que estamos hablando sobre los rellenos sanitarios, ¿verdad? Dice que dentro de lo que es el relleno sanitario siempre se genera un gas, el biogás. Dice esta nota que está compuesto principalmente por un 40 a 70% de metano, que es dañino para el calentamiento global, de un 30 a 60% de dióxido de carbono y otros constituyentes minoritarios como el hidrógeno y nitrógeno y el sulfuro de hidrógeno, que conforman un 15 al 10% de biogás. Para conocer la relación de biogás con el cambio climático, es pertinente comentar que el calentamiento global es uno de los más grandes problemas que enfrentan nuestras sociedades modernas, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. Se define como el incremento de la temperatura promedio de la Tierra, debido principalmente al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este calentamiento se da porque la luz solar es captada por la superficie de nuestro planeta y es absorbida. O sea que este calentamiento se da porque la luz solar que es captada por la superficie de nuestro planeta es absorbida. Una parte de esta radiación se refleja o es rebotada hacia la atmósfera en forma de calor. O sea que se rebota hacia la atmósfera en forma de calor. Y es ahí donde los gases de invernadero retienen ese calor y el resto escapa al espacio. Por ello, entre mayor es la concentración de esos gases, es mayor el calor retenido. Es importante esto. O sea, de que esos gases tóxicos generan también que la Tierra se recalienta más de la cuenta. Este efecto es lo que sucede en los invernaderos, instalaciones construidas para cultivar planta que necesita un ambiente más cálido que el del exterior. Por esa similitud de funcionamiento proviene el nombre de efecto del invernadero. En 1997 se aprobó el texto del protocolo de Kioto, donde 6 gases del metano, CA4, dióxido de carbono, CO2, óxido nitroso, N2O, hidrofluorocarbonos, HFC, perfluorocarbonos y nexafluoruro de azufre se consideran como los principales causantes del efecto invernadero, siendo el metano y el dióxido de carbono los que ocupan los primeros lugares en la escala de afectación. Preocupadas por esta problemática, en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y que es el organismo internacional para evaluación del cambio climático. Fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Su objetivo es promover al mundo de una visión científica clara sobre el estado actual del conocimiento del cambio climático y sus posibles impactos ambientales y socioeconómicos. Pues estábamos queriendo hablar un poco sobre el manejo de la basura. ¿Qué es lo que produce el manejo de la basura, el manejo de los rellenos sanitarios? Porque en esa área siempre se produce gas, lo que se le llama biogás. Y pues queríamos también compartir con ustedes que ese biogás acelera también el calentamiento global, porque genera lo que se llama el invernadero, y afecta la capa de ozono y consiguientemente pues incrementa el calentamiento de la Tierra. Así que queríamos abrir un poquito esa conversación, Miguel. Miguel,
porque mosu wayano ni hama dirigi katla tima ichi gubali buisun kate le última lazo de gibe era la laro goloi loi tima me hayibu era tima la lahu yu gwele loi me hayibu la diga gadani ite hatsun kate la le lahu yu o dale lara dunya o haro gat buen toti gibeti mahali laro goloi amuda muiti mahali laro gwento loi amuda y wait mahali lahu yu gwento ligeti ma lichi gubali bui la bui shu tumbi duna to yete gwento nyi sigala nyi anyehi adios en grigi habi la de buinga haba. Y ese es un problema en la capital de la República, sobre todo también que es una ciudad que crece desordenadamente, sin ningún plano urbanístico. Es una ciudad que crece desordenadamente, no hay un plano urbanístico capaz de orientar o reorientar. Entonces, el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico, o sea, de que no compensa con la planeación urbana en la capital. Eso es lo que queríamos decir, Miguel, como introducción a este programa sobre el cambio climático. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Acaba la guardia, luego de la ramo o le bese ir a algún uso, son ubicados la diga durman de un guagay de cuento. Tanto no foi me cate Luti, wasu la fue luego ahora que le seuti porque estaba haciendo unas pequeñas memorias en unas cosas que nosotros publicamos diariamente en las redes sociales. Hace como 2 años hicimos una investigación, gracias a un amigo nos hizo llegar ese documento, cómo la ley de juega esos tifones y lo que son huracanes, porque hay un tifón que está anunciado hacia Centroamérica, pero no se sabe si mexicana y de la Europa y Burkina Faso. Pero la voy a acá decir tú, fíjate que en África, casi mayor parte de África, esos fenómenos no se dan esos fenómenos. Y fíjate una cosa, por ejemplo, el camino de los huracanes tiene la misma trayectoria como venían los barcos negreros. No sabemos desde qué año comenzó todo este fenómeno, lo que es huracanes, pero sí vemos mayormente por ahí, por las Bermudas, siempre salen por ahí o salen en medio de Argentina y África, esa parte por ahí, siempre de ahí salen todos estos fenómenos, los que salen de hacia Japón, Filipinas, igualmente también procede de esto, pero no hemos escuchado huracanes hacia Somalia o hacia Senegal o hacia parte este o hacia parte oeste o parte sur de África. Entonces, casualmente estaba pensando en eso cuando estaba dando la explicación del calentamiento global. Sin embargo, aún todavía a veces la gente ignora toda la capacidad de lo que es el continente negro, el continente africano, porque de una manera u otra es protegido. Entonces, pero volviendo a la realidad de lo que está sucediendo en nuestro contorno, yo creo que es importante de concientizar que no nuestros educadores, a los muchachos, y no nuestras autoridades, al pueblo, el pueblo en sí, y nosotros hemos sido como Garifuna, hemos sido personas bien organizadas, y no teníamos que Garifuna, usted me va por María de Boma. La verdad, me le di mucho, hace que muy ay, usted me voy, me pelo, trae usted me voy, homo, que te pude, le pelo que pude. Subite le cambia igual, pero el último, o hay un malo, o ya no hablo ubicatele, la pega, ni ubicatele el hombre, como que dicho, subimila, y da opa, y tocó el hombre. Italy, Minana, ini ketika semua suhu di la forma isu herigin, apa yang lihat lali di belau gari pun herigin ni o tifón
a fe de liguela. Bueno, somos a Grigel Gavara Bella, Amuga, Lichon Lido Nubuti, Ligelo Giri Bejerigin, ¿verdad? Bueno, los huracanes. Ahora estamos en época de los huracanes, la época de las tormentas tropicales. Porque según los datos que tenemos acá, los huracanes, la época de los huracanes culminará en el mes de diciembre. No tenemos la fecha precisa, pero culminará en el mes de diciembre. Entonces estamos en una época ciclónica y queremos compartir con ustedes, ya que estamos hablando de los huracanes, porque algunos huracanes, por ahí hay una información que ha surgido. Son redes todo. Luego habla de un tifón que pudiera afectar Centroamérica en los próximos días. Lo que pasa es que a veces yo tengo mi reserva porque muchas veces esas cosas se convierten en viral y muchas veces es más bien son globosonda. Bueno, ojalá que sea globosonda porque no quisiéramos que se diera un fenómeno de esa naturaleza en Centroamérica, porque eso agravaría la situación. Pero entonces quiero compartir con ustedes, los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra, o sea que son los huracanes, porque siempre están tormentas, las tormentas tropicales, depresión tropical, que es la misma vaina. Pero los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres. O sea que los huracanes en los diferentes países tienen, valga la redundancia, diferentes nombres. Por ejemplo, como tifones o ciclones, según el lugar donde se producen. O sea, según el lugar donde se producen, entonces se le asigna un nombre. El término científico para todas esas tormentas es ciclón tropical. O sea que los ciclones tropicales son los que nos afectan a nosotros, que se forman en el Océano Atlántico o en el Océano Pacífico Oriental. El Pacífico Oriental se llaman huracanes. O sea, de que solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Como sea que se le llamen, todos los ciclones tropicales se forman de la misma manera. Vamos a hablar un poquito, profundizarnos un poquito más. Los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan el aire cálido, o sea que el aire caliente y húmedo, como combustible. O sea de que generalmente los ciclones se dan después de un verano, después cuando hay calentamiento de la atmósfera. Cuando hay calentamiento de la atmósfera, eso es un combustible principal para la formación de un ciclón o un huracán. Dice que por eso se forman solo sobre océanos de agua helada, o sea de que de agua templada, o sea que agua fría. Cerca del Ecuador, el aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decir lo mismo es que el aire cálido, o sea que el aire caliente, se eleva causando un área de menor presión de aire cerca del océano. Entonces hay un vacío ahí. El aire con mayor presión de las áreas circundantes llena el área de baja presión, o sea de que el espacio que dejó ese aire, entonces hay una presión que lo cubre. Luego este nuevo aire se toma cálido y ausente, dice acá. Y también se eleva, o sea de que ese aire ya caliente se eleva. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circulante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentando por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Las tormentas entonces que se forman al norte del Ecuador giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea que giran al sentido contrario porque van en circulación. Las tormentas del sur del Ecuador giran en el sentido de las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro.
En el ojo todo es muy tranquilo y claro, con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo. Miren qué interesante. Cuando los vientos en la tormenta giratoria alcanzan 39 no, pero ese no es kilómetro por hora. La tormenta se denomina tormenta tropical, y cuando alcanza el 74 kilómetros por hora, se considera oficialmente que la tormenta es un ciclón tropical o huracán. O sea que cuando alcanza el 74 kilómetros por hora. Los ciclones tropicales por lo general se debilitan cuando tocan tierra, porque ya no se pueden alimentar de la energía proveniente de los océanos templados. Sin embargo, a menudo avanzan bastante tierra adentro, causando muchos daños por la lluvia y el viento antes de desaparecer por completo. Generalmente, la bucuchulogumua, generalmente esas tormentas son vijerigin y le aba la fe de un lere, porque entonces ya no se alimenta de la temperatura del océano, porque ese es el principal combustible. Por eso es que los huracanes tienden a desaparecer cuando tocan tierra. Cuando los tifones tocan tierra, entonces pierden fuerza porque pierden ese combustible importante que es la calor proveniente de los océanos. Porque como estamos en época de huracanes, es importante conocer un poco sobre estos temas. Estamos en el tema buscando la verdad, más que todo para orientar a nuestra comunidad sobre lo que se produce. Decíamos nosotros que por qué y para qué es importante conocer la producción y composición del biogás en un relleno sanitario. Estamos hablando un poco sobre el gas y el biogás que genera la basura. Es importante conocer un poquito también sobre este tema. Al conocer la cantidad de emisiones puntuales de biogás en un relleno sanitario, se puede proponer recomendaciones para mejorar la construcción y manejo de los rellenos sanitarios. Limón, pues nuestra comunidad tiene un relleno sanitario. Ni lo hacen a mayuso en la huele, la digo en duro lutanaja ni wisun ife yaye. Es ni ate magaba cate lechu de druma de cuento. Dice que el manejo de los rellenos sanitarios, como la inclusión de un mayor número de pozos de venteo, que sirve para que el biogás escape y no ocasione incendio en los rellenos. Eso también puede generar un incendio en un relleno sanitario. Por eso es que en los rellenos sanitarios siempre vamos a ver humo. Muchas veces se enciende solo sin que alguien lo encienda por el mismo gas que hay ahí. La construcción de sistemas horizontales de captación de biogás, además de colocar como cobertura final un sistema de geomembrana, que son una gran capa hecha de derivados del petróleo como el polietileno, polipropileno o cloruro de polivinilo, que tienen la función de contener la totalidad del biogás y que de esta manera puede ser captada y tratada. La composición del biogás depende del tipo de residuo que se genera en cada calidad o región. La cantidad de fracción orgánica presente, la temperatura, presencia de humedad y tipo de suelo, entre otras variables. Es decir, mucho depende del tipo de residuos sólidos que desechamos. Este ya es parte de lo que la tecnología, se requiere mayor tecnología, el de manejo de los gases, sobre todo el biogás que genera los rellenos sanitarios. Esta ley de Viticapi, tuvo guadutio, lo daba 20, luego le bilijón, ya le digo que estaba máquina. Cuando le 20 le mozo ahí, luego la diga, molo muti la diga, le bilijón bella, a máquina. La da zumbi wibule hago le venido y mama te ita le. O sea, de que esos montículos de arena que vemos en las playas, estas vegetaciones que vemos sobre esos montículos de arena, no están ahí por así, no están ahí por estar ahí. Tiene una función biológica, y esa función biológica viene a proteger nuestro ecosistema, porque como Limón es una comunidad que está ubicada en la costa norte, está ubicada en la costa caribe hondureña,
pero Limón no es una bahía. Aparentemente pareciera que fuera una bahía, pero Limón no es bahía, es mar abierto. Y por ende, como es mar abierto, la acción del viento es mucho más fuerte. Por eso es que nosotros, el efecto del salitre también nos afecta más que si fuera una bahía. Por ejemplo, si usted construye una casa de canaletas con las estructuras metálicas en la bahía de Trujillo, por ejemplo, Santa Fe, Guadalupe, San Antonio, porque está enclavada en la bahía de Trujillo, el efecto del salitre es menos porque es una bahía, porque la brisa o el aire es la que acarrea este elemento que es el que trae solución salina en la atmósfera, en el aire. Entonces eso de alguna manera afecta al metal, ¿verdad? Afecta a todo tipo de metal, sobre todo metales dulces, ¿verdad? Entonces aquí en Limón estamos en un lugar abierto, o sea, de que no es bahía, o sea que recibimos el aire directamente y eso de alguna manera afecta también. Por eso es que el salitre nos afecta más porque estamos en un lugar más abierto, o sea que el efecto de la brisa o del viento en el mar es mucho más que si estuviéramos en una bahía. O sea que las condiciones nuestras, por ejemplo, la gente que vive en Trujillo, en la bahía de Trujillo, tienen menos, el efecto del salitre es menos como el que nosotros sufrimos aquí. Le dijeron lo que la gas de Cate Guama y a la diga Frank Timati Gabali Lenny de Barna aquí. Va una línea Luis Lito y Barana. Va una línea Garabali Lito y Barana Lumago. Entonces, la diga Sarago Duma de Lumbo y Cate, Lumbo y Grabo, Lumbo y Hierro, todas esas cosas. Entonces, porque estamos en un lugar donde es abierto. Entonces, decíamos nosotros, Zumbiti, Wububilia, Zumbi Sagon, Lid de Jañalira es como una barrera natural contra el viento. Es una barrera natural también contra unas posibles oleadas. Por eso que es importante proteger estos montículos de arena que están ahí. Más bien, lejos de derrumbar esos montículos de arena, hay que protegerlos, hay que reforestarlos, hay que sembrarle uvas, hay que sembrarle jicacos, mos guapos dao baby, guapos dao higago, todo niño meja higago, niño meja baby, damos no somos guapos, no ni la lubago de ni les diga. Esas se llaman dunas, esos montículos de arena que vemos ahí se llaman dunas y sirven como una protección natural frente a un fenómeno natural, valga la redundancia. Yo por eso que quería tocar ese tema, qué efecto tiene las acciones nuestras en contra de nosotros mismos, porque muchas veces nos cobra factura esta situación. Yo no soy un tipo creyente, creyente de modo fue la gateja haciendo mucho y machine ya te digo porque algo que te haciendo lo político que no donato haciendo lo que te le pido ni gago te lo pero tuvo la que profesor porque te abandono se llama información si te gobernó a Dani Lazago un secreto y una vez en una plática a Natalio y yo le voy a decir de que a la pusieron y me a la gago que le hago o sea la pusieron porque bebé güey le hago una modeliano y bailando ay pusieron lo que era la gago güey a un vaso y tuvo mucho un día que está un máximo de bebé o te fuma tu poco güey más voy a morir de tu cate pero lo que bebé güey y de güey Susagole, mucho Susagole, la forma lo dice a la edad de Nicatelia. Ya hasta el equipo que me limó, y luego paso la fui de Moama Isla, a Balio Isla, la de la Susagole, la chivo, mi paso, ya la fui tú, a Balio Isla. Y líder pa, lunaria la gago, a Mandala igual. La que luego publicaste básicamente investigamos más luego por Cate luego a tsunami Cate Vita
y tiramos al libro Budama africano sobre el secreto de la lengua, no sé la verdad, sobre el secreto de la arena. Entonces yo no sabía que la arena insiste en el secreto. Por ejemplo, le voy a dar unos par de ejemplos. Recordemos a lo que es las piedras, la primera